Hola a todos, ¿cómo están? Como ya saben, mi nombre es Melanie Aguilar y para la actividad de esta semana he seleccionado 8 poesías del libro Poesía Armada, Antología de Poetas Latinoamericanos. Para esta selección elegí trabajar con poemas de Mario Benedetti, Javier Geraut, Jesús Coscauce y 2 canciones de Daniel Biglietti. Esta selección ha sido, como diría la profe, un tanto antojadiza y a la vez muy pensada, ya que considero que todos siguen una misma línea en cuanto a lucha y a lo que ellos consideraban quiénes eran los enemigos, quiénes eran aquellos que ejercían la represión sobre el pueblo, y también compartían una visión de cómo querían que fuera la sociedad una vez de que se terminara el golpe, tanto en sus países como América Latina. Debido a que el video me iba a quedar muy largo, he decidido irlo cortando de acuerdo a las divisiones que realiza el propio libro. En este primero voy a trabajar con 2 poemas de la selección Los Enemigos, y en los siguientes videos trabajaré los que corresponden a la represión, la revolución y visión de un nuevo mundo. Para comenzar, voy a abordar un poema de Mario Benedetti llamado Oda a la Pacificación, el cual por suerte logré encontrar en internet, que hay una grabación del propio Mario leyéndolos, así que me gustaría que le presten atención y lo disfruten mucho. No sé hasta dónde irán los pacificadores con su ruido metálico de paz, pero hay ciertos corredores de seguros que ya colocan pólizas contra la pacificación. Y hay quienes reclaman la pena del garrote para los que no quieren ser pacificados. Cuando los pacificadores apuntan, por supuesto, tiran a pacificar. Y a veces hasta pacifican 2 pájaros de un tiro. Es claro que siempre hay algún necio que se niega a ser pacificado por la espalda, o algún estúpido que resiste la pacificación a fuego lento. En realidad somos un país tan peculiar que quien pacifique a los pacificadores, un buen pacificador será. Bueno, antes de comenzar, quiero aclararles que me gusta mucho Mario Benedetti y esta selección no ha sido del todo limpia, ha sido muy antojadiza cuando descubrí que había tantos poemas de él que demostraban esta otra cara o otra faceta de este escritor uruguayo. Me pareció interesante no solo quedarse a veces con ese imaginario colectivo que hay sobre Mario Benedetti como un escritor romántico, sino que también era un idealista político y que sus escritos también lo demuestran. Para aquellos que no conocen mucho de este escritor, él nació en 1920 en Uruguay, falleció en el 2009, fue escritor, poeta, dramaturgo y periodista, y en cuanto comenzó la dictadura cívico-militar en Uruguay, que se produce en 1973, se ve bajo la decisión lamentable de tener que exiliarse de su país y se va durante más de 10 años, en los cuales vive en Cuba, Perú y España. Este primer poema que voy a trabajar, Oda a la Pacificación, creo que me produjo desde entrada lo que le produce a cualquier lector, ¿no? Un extrañamiento por aquella familia de palabras que se desprende a partir de paz. Pacificadores, pacificación, pacificando, ¿no? Todas estas relacionadas de algún modo con la dictadura y haciendo referencia a las Fuerzas Armadas y a las políticas de gobierno que aseguraban que por medio del golpe de Estado se iba a volver a la paz del país. Desde el comienzo nomás el yo lírico nos dice: no sé hasta dónde irán los pacificadores con su ruido metálico de paz, ¿no? Esta mención hacia las armas. Pacificar va a ser utilizado en el poema como un sinónimo de matar, y los militares van a ser denominados los pacificadores. Lo que me parece interesante es que estas palabras no son solo utilizadas para denominar a los opresores, sino también a las víctimas, que van a ser pacificadas por la espalda, o a quienes se vieron en la inimaginable situación y lamentable de tener que afrontar una pacificación a fuego lento, ¿no? Lo que me parece interesante es que en 2 oportunidades Benedetti va a retomar dichos populares
para resignificarlos dentro de esta lírica. El yo lírico nos va a decir: pacifican dos pájaros de un tiro, en representación de esa frase matar dos pájaros de un tiro. Y del mismo modo, en el poema vamos a encontrar un juego de palabras con un trabalengua que yo conocía porque mi abuela me lo decía de chiquita: el cielo está encapotado, ¿quién lo desencapotará? Quien lo desencapote, un buen desencapotador será. Aunque en este caso hace una referencia directa a el presidente Bordaberry, quien estaba a cargo del gobierno de Uruguay en 1973. ¿Por qué hago esta relación política? Porque lo que llama la atención es que Bordaberry llega al gobierno por medio del voto popular y de repente se pasa de un gobierno popular a un golpe militar, y uno se pregunta cómo se llega de un lado al otro, ¿no? Creo que justamente esta es una de las preguntas que se va a hacer Benedetti, y va a decir que quien pacifica a los pacificadores, un buen pacificador será. El yo poético nos lleva a pensar en que hay dos tipos de pacificadores, ¿no? Por un lado, podemos suponer que los primeros serán aquellos de izquierda, aliados y o pertenecientes a la Tupamaro, y por otro lado el presidente. Ellos son los quienes están en esta agrupación, van a ser quienes necesiten ser pacificados, y después él se va a terminar convirtiendo en un pacificador, ¿no? Hay un juego de palabras muy interesante. Llegamos a esta interpretación dado que los movimientos de izquierda eran considerados según el gobierno como rebeldes que atentan contra la nación. Bueno, a continuación los invito a escuchar el segundo poema que voy a trabajar, Destrucción de las sombras. Destrucción de las sombras. Nos prometieron la felicidad y hasta ahora nada nos han dado. ¿Para qué elevar promesas si a la hora de la lluvia solo tendremos el sol y el trigo muerto? ¿Para qué cosechar y cosechar si luego nos quitan el maíz, el trigo, las flores y las frutas? Para tener un poco de descanso no queremos esperar las promesas y los ruegos. Tendremos que llegar al mismo nacimiento del camino, rehacer todo, volver con pasos lentos, desparramando lluvias por los campos, sembrando trigo con las manos, cosechando paces con nuestras interminables bocas. Nada queremos aprovechar. Alegría. Mejor hubiera sido naufragar y no llegar, porque ahora tenemos que hacerlo con las manos. Construir palabras con troncos. No implorar ni gemir, sino acabar, terminar a golpes con la tierra muerta. El poema que elegí trabajar fue Destrucción de las sombras, de Javier Geraut. Si bien considero que más allá de la lucha y el idealismo que expresa este poema, creo que uno de los motivos por los cuales lo elegí yo personalmente y por los cuales está en este poemario es por lo que representa este escritor, ¿no? Para aquellos quienes no lo conocían, y reconozco que yo tampoco lo había escuchado nombrar nunca, la historia de este escritor resulta ser muy conmovedora. Él nació en Lima en 1942, escribió varios poemas y en 1960 logra su primer reconocimiento por medio de un concurso de lírica. 2 años después de eso decide viajar a Cuba para estudiar cinematografía, pero su estadía es muy corta y 2 años más tarde decide retomar a su país en 1963. Él va a ingresar al Ejército de la Liberación Nacional Cubano, pero al llegar él y su grupo van a ser investidos por las Fuerzas Armadas de Perú. Tratando de escapar de los militares, él y un compañero va a intentar escapar por medio de un río llamado Madre de Dios. Se van a subir una balsa y los policías que lo perseguían deciden dispararles a la balsa de un modo terrible, tanto así que él recibe más de 30 disparos y muere muy jovencito a la edad de 21 años. Realmente su historia me pareció muy conmovedora y lo que me llamó la atención sobre todo es el reconocimiento que él tiene en su país. Siendo tan jovencito, de un pueblo no tan grande como Lima, sino de la ciudad de
Puerto Maldonado, que es la ciudad que está pegadita al río, donde a él lo asesinan. Hay muchas calles, escuelas, instituciones que llevan su nombre, e incluso tiene una película. Hay un gran recopilado de todo lo que él escribió en su corta vida, y me parece fantástico cómo, por ejemplo, en el poema se ve reflejada su idea y sus luchas por el pueblo. De alguna manera, este poema también me recordó mucho a lo que veníamos trabajando en Redoble por Rancas, esta idea de la tierra que trabaja la gente del pueblo, pero que siempre viene alguna compañía o algún gobierno que se termina llevando los beneficios, ¿no? Lo primero que me llamó la atención y que creo que deberíamos analizar es que el poema nos plantea que hay un nosotros y hay un nosotros. A partir de esto podemos suponer que el yo lírico se va a incluir en ese nosotros, que va a ser el pueblo, quienes van a trabajar la tierra, y que aquellos que se la lleven, que se llevan todos los beneficios, van a ser las grandes compañías y el gobierno. El pueblo es quien está pasando hambre y ellos son quienes están sembrando y trabajando la tierra sin recibir ninguno de los beneficios. Creo que es bueno pensar este poema en relación a la época de elecciones, en donde muchos candidatos realizan promesas con tal de obtener un voto, como menciona desde el comienzo: nos prometieron la felicidad y hasta ahora nada nos han dado. Y luego señala para qué cosechar, y cosechar sí, luego nos quitan el maíz, el trigo, las flores y las frutas. Creo que también deberíamos recalcar sobre esta concepción de los que están arriba y los que están abajo. Quienes están abajo son quienes trabajan la tierra y quienes tienen una relación diferente con la naturaleza. Llegan a un punto de ser ellos mismos quienes derraman lluvias por los campos, y el poema está lleno muchas de estas imágenes sensoriales y metáforas, como la tierra muerta, esta tierra que debido a las injusticias y a todos los saqueos se va muriendo poco a poco.